Bienvenidos a Recta Final, un proyecto del Instituto República que busca generar un ciclo de conversación y debate sobre los temas que más le preocupan a la ciudadanía de cara al plebiscito del 17 de diciembre de este año. Para eso vamos a comenzar con un tema que nos preocupa a todos, y como es la seguridad, un tema que se ha tomado la agenda en los últimos años y ha permeado el debate constitucional tanto en el primer proceso como en este segundo proceso. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy director del programa constitucional del Instituto República, y para abordar este tema nos acompaña hoy Jorge Araya, experto en seguridad pública, académico de la Universidad de Santiago y exdirector de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Muy bien, bienvenido, gracias por Ricardo, acompañarnos. Y Daniel Rebolledo, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador de libertad y desarrollo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes dos. Y para abordar este tema que ustedes verán en la franja televisiva, es tomado por ambas opciones, veamos un extracto de lo que dice la franja sobre este tema. Es un texto que le pone freno a la inmigración descontrolada. ¿Es cierto que con este texto van a echar a todos los migrantes? Por supuesto. Eso es lo que todo el mundo quiere. Bueno, como ven, ambas opciones han tratado de tomarse el tema de seguridad, un tema que aparece como número uno de preocupación de los chilenos, y queremos comenzar en este primer bloque con el tema de la migración y la seguridad. ¿Cómo influye en esto? ¿Qué magnitud tiene el impacto de la migración en el tema de la seguridad? Y para eso quiero preguntarte, Jorge, ¿cómo ves el tema de la migración y la seguridad? ¿Es un tema que ha sido complejo para el actual gobierno abordarlo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de migración y seguridad? Mira, efectivamente lo que se ha producido en el país los últimos años es una convergencia de una serie de males. Yo decía por ahí en una charla que la suma de todos los males, digamos, porque había una delincuencia tradicional en Chile bastante activa, de mucho robo a la propiedad, pero que no era una delincuencia grave, no era una delincuencia. Pero a eso se sumó el narcotráfico nacional, bandas organizadas de narcotráfico, y finalmente un fenómeno migratorio muy descontrolado, desregulado, que no tuvimos la capacidad como Estado de controlar. Y dentro de la gente que entró a trabajar, arrancando a lo mejor de situaciones difíciles en sus países, ingresó el crimen organizado. Y efectivamente eso está impactando hoy día en la seguridad pública del país. Hemos visto delitos que antes no se veían en Chile: secuestro, cuerpos desmembrados, digamos, secuestros extorsivos, en fin, sicariato. Entonces claramente hay una inmigración descontrolada que se desbordó y está afectando mucho la seguridad del país. Daniel, este tema de un punto de vista político ha sido muy difícil de abordar. Hay acusaciones cruzadas, por ejemplo, y veíamos en la franja que incluso de forma sarcástica se trataba de atribuir una confusión en un sector político de la migración, por ejemplo, ilegal, irregular, o se habla de migración descontrolada para evitar etiquetas. ¿Existe esa tensión en el ámbito político? O sea, yo creo que cada vez menos, y yo creo que existía, yo coincido primero que nada plenamente con el análisis que hace Jorge acá. Efectivamente, ha habido una realidad migratoria descontrolada que ha traído consecuencias negativas como las que describe Jorge, sobre todo porque el punto central acá, más allá del migrante en sí, es el tema de la frontera. Aquellos pasos que utiliza la inmigración descontrolada, el tráfico ilegal de migrantes, son los mismos pasos, las mismas vías, los mismos mecanismos que utiliza el crimen organizado transnacional para poder importar en el país otro tipo de cosas como drogas, armamento y contrabando. Ahora bien, viendo el segmento de la franja, obviamente aquí hay un argumento que es un hombre de paja, ¿no? Yo creo que nadie ha dicho que el objetivo de este texto, de la propuesta, o el objetivo de cualquier política pública respecto al tema sea efectivamente expulsar a todos los migrantes. Yo creo que lo que hay que hacer acá es saber separar la paja del trigo y hacer un uso eficiente de los recursos. Creo que sí había una tensión respecto a este tema un par de años atrás, pero ahora que hay un gobierno distinto que ha tenido que hacerse cargo de un tema que antes se oponía a ciertas normas, como por ejemplo ir al Tribunal Constitucional para no reducir para no aumentar el plazo de expulsión de los migrantes, creo que había un cambio de switch que ha sido bastante positivo a la larga en términos de Estado, por lo cual ahora creo que hay un diagnóstico más común respecto al tema, que efectivamente la inmigración descontrolada tiene beneficios, tiene
perjuicios y tiene consecuencias en términos de delincuencia propiamente tal. Bueno, sin duda que el tema de seguridad es un tema que tiene distintas aristas, ¿cierto? Desde vistas administrativas, de tema de recursos, pero esto ha impactado en el debate constitucional y hay normas que han sido bastante controversiales al respecto. Y en esto la norma yo creo que más controversial podríamos identificarla como aquella que propone que el egreso o la expulsión sea en el menor tiempo posible, ¿cierto? De las personas que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o pasos no habilitados. ¿Qué visión tienes, Jorge, de esta norma que se plasma y al parecer es la que saca un poquito más resquemores en el debate? Mira, yo quisiera primero desarmar una especie de falacia que se instala, una especie de equívoco que se instala, que es que podamos nosotros mejorar o cambiar las condiciones de seguridad del país a través de la Constitución. Yo creo que algo mencionaba Daniel, la seguridad pública hay que mejorarla con políticas públicas sólidas, constantes en el tiempo, de prevención del delito, de intervención policial, de fortalecimiento de la fiscalía. Esas son las vías reales para eso, ¿ah? El hecho de hablar en la Constitución, en la propuesta, digamos, de expulsar al menor plazo posible, fíjate que hoy día tenemos nosotros vigente una ley de migración y extranjería, que es bastante completa. Si uno la revisa, yo la estuve revisando, se pone en todos los casos y te habla también, curiosamente, de la expulsión en el breve plazo, digamos, ¿ya? Entonces, yo francamente no veo sentido, no veo utilidad de que esta norma se lleve a una propuesta constitucional. Creo que se hace con una finalidad un poquito populista, de hacer más atractiva una propuesta constitucional, pero que no corresponde que ese tema esté ahí y que no corresponde sobre todo si hay una ley vigente que aborda el tema. La ley vigente habla de expulsiones, fija los mecanismos, las razones, y hay una multiplicidad de razones por las cuales expulsar a los migrantes, a todos los migrantes irregulares, no solo los que cometen delitos, sino que los que ingresan irregularmente y legalmente al país, digamos. Entonces creo que es un tema que está cubierto por la ley, que me parece muy bien que esté en la ley, pero que no veo sentido que esté en la Constitución. Perfecto. Daniel, ¿comparte ese aspecto? ¿Hay algo que se le puede añadir a esta norma? O? Sí, mira, hay algo que comparto igual con Jorge, que obviamente esto no se acaba en la Constitución, no es solamente la Constitución. Creo que la Constitución es una piedra angular con la cual se pueden construir algunas cosas, entre ellas efectivamente políticas públicas estables. Creo que este artículo en particular sí genera una cierta base para poder avanzar en esta materia. Efectivamente hay una ley vigente que lamentablemente el Estado no ha tenido la capacidad de llevar a cabo de manera concreta, porque del 2013 al 2023 la tasa de expulsión de todas las órdenes de expulsión decretadas, tanto las judiciales como las administrativas, es de un 31%. Y las administrativas, que son aquellas que el Ejecutivo se encarga, solamente un 18%. Entonces, efectivamente sí, hay una ley que existe, que no se ha podido llevar a cabo por parte del Estado. Esto es un problema de Estado, no de gobierno. Creo que este artículo genera un piso quizás para avanzar, pero yo creo que no quiero quedarme solamente en este artículo, en el tema de migración particular. Para mí, dentro del tema migración/frontera, para insistir, el que tiene mayor importancia en mi criterio es aquel que mandata, que es una transitoria, la 36, la creación de una policía fronteriza. Yo creo que eso sí efectivamente es una transitoria que mandata la creación de un proyecto de ley, efectivamente, no es algo que queda en la Constitución, no queda tal cual como a mí me hubiera quedado originalmente, me hubiera gustado. Yo le hubiera dado la función de protección de la frontera a las Fuerzas Armadas, pero creo que sí es un avance importante para crear una institución nueva que existe en otros países y que cumple una función especializada en lo que tenemos, el mayor problema que tenemos nosotros en este momento, que es una frontera porosa, que una frontera terrestre muy porosa. Jorge, comparte este análisis. Es sabido que en el proyecto anterior, por ejemplo, se cuestionaba que quizás le quitaban atribuciones, por ejemplo, a la Armada en cuanto a protección de la frontera marítima, y se cuestiona ahora por qué no la frontera terrestre podría estar también con ciertas funciones respecto al ejército, por ejemplo, o que tenga mayores atribuciones. ¿Cómo ves tú de tener esta porosidad en la frontera de nuestro país? Mira, ese es un problema muy real que tenemos. Nosotros tenemos efectivamente una frontera vulnerable con muchos pasos no habilitados por donde están ingresando inmigrantes ilegales y siguen ingresando hasta el día de hoy. Entonces, lo que yo he propuesto en otras instancias, fíjate, es que el gobierno debiera exigirle a las Fuerzas Armadas
un plan completo que garantice a la ciudadanía toda, digamos, el control de la frontera del país, digamos. Yo creo que ese plan no lo veo actualmente. El gobierno dio visos, señales hace pocos días. En la inauguración ha ido una serie de puestos fronterizos que son un aporte ciertamente para la seguridad, pero creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de control de la frontera. Ahí tenemos a las Fuerzas Armadas cumpliendo una función. Creo que podemos modificar la ley para que las Fuerzas Armadas tengan herramientas y puedan intervenir y no solo estar, como saben ustedes, hoy día tenemos una limitación legal, ellos no pueden actuar, digamos. Bueno, hay que hacer las modificaciones legales para que ellos puedan efectivamente actuar. Ahora, lo de crear una policía fronteriza no puede ser algo adecuado. Yo sí veo que en la propuesta constitucional hay ahí una contradicción, porque se habla de que las fuerzas de orden y seguridad serán única y exclusivamente Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y luego hablan de esta policía fronteriza. Entonces, primero yo soy crítico a que diga única que exclusivamente Carabineros de Investigaciones. Yo no sé por qué una constitución vaya a cerrar la posibilidad de que a futuro el país considere necesaria una policía fronteriza. Fíjate que Sichel, siendo candidato tiempo atrás, candidato del sector de la derecha, proponía una policía de tránsito también para quitarle funciones. Entonces, creo que primero es un error que diga única y exclusivamente Carabineros de Investigaciones, pero luego está la contradicción de que habla de la policía fronteriza, digamos. Entonces hay una contradicción interna ahí. Yo derechamente en lo inmediato avanzaría en este plan de control absoluto de las fronteras, digamos, para una discusión posterior en materia de ley, de ver si las funciones se las damos a Carabineros, las investigaciones, o hay que crear un cuerpo especial, digamos. Yo quisiera agregar algo. Hoy en día en Chile existen policías fronterizas, pero existen en la Armada, lo que es la Directa Mar, que es el control de la frontera marítima, y existe la DGAC, que es el control de la frontera aérea, a través de que ellos tienen la seguridad y el control en los aeropuertos. No de todas las funciones, pero sí de varias. Entonces, como que la patita terrestre está muy suelta, y efectivamente, como dice Jorge, el ejército cumple funciones hoy día cumple funciones a través de lo que es la infraestructura crítica, que es un proyecto que se creó recientemente y que por eso el ejército pudo desplegarse para cumplir funciones más de orden y de control. Porque efectivamente es cierto que el ejército está muy limitado en esto. Incluso no puede acercarse mucho a la frontera, si es que no hay ciertos como estados de guerra o estados que están catalogados como en orden para poder ejercer algún tipo de función. Yo creo que justamente esta propuesta, con esta transitoria que mandata la creación de una policía fronteriza, que yo creo que podría o incluirse en el articulado donde delimita las policías, o podría incluirse en el orden de las Fuerzas Armadas, habría que discutirlo en su momento. Sí genera justamente, cierra un poco el círculo que ya existe en Chile, que tenemos una policía que se encarga de la frontera marítima, de la aérea, y faltaba la terrestre. Yo creo que en ese sentido es un avance en esta materia que, yo insisto, es el tema frontera, el origen o una de las grandes causas de nuestra porosidad con la crisis de migración que tenemos hoy en día. Perfecto. Y los problemas que hemos visto en el último tiempo respecto a quizás el fracaso en gestiones de expulsar a extranjeros, hemos visto en los últimos tiempos que incluso no se pudieron expulsar, ¿pasan por temas administrativos? ¿Pasan por temas de quizás falta modernizar la ley? ¿O hay un impulso en esta Constitución que podría generar ese cambio que se requiere? Mira, si uno revisa, la verdad que la ley de migración y extranjería, que la volví a revisar ahora en estos días, la verdad que es bastante completa, se colocan todas las circunstancias, tiene mucho detalle. Entonces yo no creo que sea un problema legal, sino que creo que hay un problema, por un lado, de operatividad. En el gobierno de Piñera se impulsó mucho la expulsión de migrantes y se hizo, yo diría, mucha comunicación en los medios de comunicación respecto al tema, pero igual durante todo el periodo creo que fueron 1.300 los migrantes que se expulsaron. Entonces hay un problema primero con que tú te tienes que poner de acuerdo con el país, ¿ya? Ese país tiene que estar disponible para aceptar a los migrantes. En el caso de Venezuela, si el migrante, ponte tú, es un delincuente, a lo mejor el gobierno de Venezuela no tiene muchas ganas de recibir de vuelta a ese delincuente, digamos. Y si el tipo dejó el país o está disconforme con el régimen, también a lo mejor se siente ofendido, digamos, ese gobierno, y tampoco va a tener mucho interés. Entonces, el problema que hemos tenido es que tenemos que avanzar en esos acuerdos internacionales
que permitan que efectivamente con una fluidez mucho mayor los países de origen acepten la expulsión que Chile realiza de los migrantes y no haya que hacer un trámite tan engorroso, tan demoroso, todo lo demás. Entonces ahí hay que colocar dinero, ya se aprobaron los recursos para eso, entonces es un problema básicamente, yo diría, de coordinación internacional para que eso opere, porque, como te decía yo, la ley actual vigente de migración y extranjería habla de la expulsión en el breve plazo, digamos. Entonces no es un problema legal, sino que es un problema de operatividad de todo el sistema y de relaciones internacionales con esos países que son un poco distantes, digamos, poco dispuestos a cooperar en estos temas. Perfecto. ¿Sería solo gestión o hay algo mira, que tú podrías agregar? Lo quiero decir algo. Ese es un problema, claro, el análisis que está haciendo Jorge, que es correcto, es el análisis cuando el problema ya está en el país, o sea, cuando el inmigrante ya cruzó por el paso no habilitado, cuando ya ingresó de manera ilegal. Yo estoy apuntando, y lo que apunta la propuesta también, no solamente para quedarme en el artículo de la expulsión en el menor tiempo posible, es tratar de prevenir el problema, es decir, reforzar las fronteras para que ese problema no se genere, que es el problema también del enviar al país de origen o el país por donde ingresó, que está el problema de la reconducción, que también tuvimos problemas durante este gobierno porque Bolivia no aceptaba tampoco, quizás también con legítimo derecho, a que le enviáramos a los inmigrantes venezolanos a otros lugares que habían ingresado por Colchane, básicamente. Por eso yo creo que el avance aquí es tratar de adelantarnos al problema, para no tener que estar efectivamente tratando de llevar adelante una ley que fue bien hecha, pero que no ha sido capaz de ser llevada adelante por el Estado de la manera más eficiente. Insisto, solamente un 31% de las órdenes de expulsión, es decir, de aquellos que de aquellos inmigrantes ilegales que lograron identificarse, que pasaron por un proceso y que el Estado, ya sea el aparato judicial o el ejecutivo, determinaron que querían ser expulsados, de esos, solamente un tercio, menos de un tercio de hecho, ha sido logrado ser expulsado. Entonces yo creo que hay que apuntar a adelantarse, a evitar que surja ese problema. Bueno, y por supuesto también, como coincido con Jorge, que fortalecer ese aparato para que cuando tengamos el problema también tengamos que... Claro, porque son problemas que ya están ocurriendo en nuestro país, fenómenos que han sorprendido a la ciudadanía con delitos de alta connotación, lo que vamos a conversar en el siguiente bloque luego de esta pausa. Agricultura TV. Estamos de regreso con el tema de seguridad y en específico con el tema de delitos de alta connotación. ¿Y qué nos propone esta nueva constitución sobre el tema? ¿Pasa por la constitución? ¿Pasará simplemente por otras leyes o gestión? Bueno, vamos a averiguarlo en este bloque. La franja electoral también menciona estos temas. La franja a la favor, por ejemplo, dice que cuando apoyamos a nuestros carabineros, que nos cuidan a todos, es la forma más moderna de poder combatir con los narcos y el crimen organizado. La franja en contra, al contrario, nos habla de que este texto podría abrir la puerta a los narcos. Se critica el reglamento, que probablemente no se van a aplicar reglamentos sobre cuáles sustancias son drogas o no, y eso podría implicar algún peligro con los narcos. Es tan así, vamos a conversarlo inmediatamente. Cuando hablamos de aumento de delitos de alta connotación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, en Chile, algo planteado yo en el bloque anterior, se han sumado delitos nacionales, una delincuencia nacional que era muy activa en los delitos contra la propiedad, con el narcotráfico y la delincuencia tradicional. En los delitos de mayor connotación social es una categoría que acordó el Ministerio del Interior años atrás, en los años 90, finales de los 90, con Carabineros de Chile para dar a conocer los delitos comunes. Robos, todo tipo de robos, lesiones, violación, homicidio. Era un paquete de 7, 8 delitos, digamos, que se daban a conocer como delitos de mayor connotación social. Pero esa gama de delitos comunes se ha ampliado en el país a propósito del crimen organizado.
porque como decíamos, tenemos hoy día sicariatos, tenemos el secuestro extorsivo, tenemos otras modalidades, las encerronas, qué sé yo, que si bien en una categoría general uno puede decir, bueno, un robo con intimidación, robo con violencia, pero son modalidades, son tipos delictuales distintos que producen mucho más temor a la población. Entonces, claramente ahí tenemos un desafío importante. Pero insisto, ese desafío tenemos que superarlo. En Chile, yo lo he dicho, tenemos un déficit de policía, tenemos como 316 policías por 100.000 habitantes, y países como Perú, países como Colombia, como España, por ejemplo, están en 360, 370 policías por 100.000 habitantes. Entonces, tenemos pocos policías, tenemos pocos fiscales, hoy día 791 fiscales, y el presidente de la Asociación de Fiscales hablaba de que faltaban 300 fiscales, o sea, un 40% más, por decir algo. Entonces, tú claramente tienes un problema ahí, que el sistema de justicia criminal en Chile hay que fortalecerlo, hay que colocarle más recursos, más policías, más fiscales, ser más efectivo en la investigación, pero el tema constitucional creo que no aporta en este caso. O sea, tanto la Constitución vigente, fíjate, garantiza la seguridad a todos los ciudadanos, Entonces, el que no tengamos cumplida esa garantía es porque el sistema con su institución está fallando, y no sirve de nada colocar ese tipo de, yo diría, enunciados en una propuesta constitucional, cuando en realidad el problema está en otro lado. Y Jorge, ¿tú identificas algún retroceso en materia de seguridad, o simplemente crees que quizás la propuesta constitucional no cumple la expectativa que podría cumplir? ¿La crítica va por ese lado, o hay algo que no te menciona? Porque justamente una de las cabitos de batalla que fue esta propuesta constitucional ha sido el tema de la seguridad, y le han dado harta difusión sobre eso, sobre todo con una fiscalía supraterritorial, que parece ser una de las medidas más fuertes, y junto con otras sobre, por ejemplo, reforzamiento a que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, y otras materias que busca ser como el tema fuerte de la propuesta. ¿Pasa por no cumplir expectativas, o hay alguna mala reacción que tú podrás dar? Mira, fundamentalmente yo te diría, quiero ser muy franco, o sea, yo puedo tener una posición, pero al mismo tiempo quiero ser justo, digamos, en el balance que yo hago, y mantener ahí un nivel de altura de miras, digamos. Yo creo que la propuesta constitucional en esos temas no está innovando, no está aportando algo nuevo. Entonces, no es tanto que yo rechace lo que está colocado, sino que, como digo, o ya está en la Constitución vigente, o está en la Ley de Migración y Extranjería. La lucha contra el terrorismo está en la Constitución vigente, digamos, y más o menos en términos muy parecidos. Entonces, tampoco creo que esté aportando el elemento, y sin embargo me cuestiona mucho más, y ahí yo colocaría color rojo, fíjate, sobre todo la propuesta de la exención de las contribuciones, ¿ya? Hoy día Chile, fíjate, cualquier organismo internacional, y yo diría que todos los sectores políticos del país podrían reconocer que Chile es reconocido como un país con mucha desigualdad. Chile tiene niveles de desigualdad los más altos de la OCDE, digamos, de todas maneras, de los países desarrollados. Es un país con mucha desigualdad. Entonces venimos discutiendo que es necesario reducir esa desigualdad, que algo se ha reducido los últimos 20 años. Y ahí la propuesta de exención de contribuciones va a afectar, fíjate, porque, en fin, contribuciones paga el 77% de la población chilena, está exenta del pago de contribuciones, y los municipios básicamente se sostienen con el pago de contribuciones, digamos, ¿ya? El 60%, cerca del 60% del presupuesto de todos los municipios de Chile viene de las contribuciones, el impuesto territorial. Y si tú dejas a los municipios sin esos recursos, vas a tener que la ayuda que hoy día están prestando a los municipios en seguridad, con estos vehículos de seguridad ciudadana, con iluminación, con cámaras, con alarmas comunitarias, claramente se van a ver reducidos. Entonces mi crítica va sobre todo a que no hay novedad, no es necesario algunas declaraciones porque ya existen, y por otro lado esta gran falencia en esa propuesta de exención de contribuciones, que creo que es un error gigantesco. Tema que vamos a tratar en unos capítulos más adelante. ¿Compartes esa visión? A ver, yo creo que no, yo creo que efectivamente hay muchos sí que comparto un poco la primera parte del diagnóstico. Yo creo que en el diagnóstico con Jorge vamos a estar muy alineados en que efectivamente el crimen organizado se ha instalado en nuestro país, que una revisión
macro de las cifras quizás uno no lo puede visualizar porque efectivamente los delitos de mayor connotación social son categorías quizás las más clásicas, aunque hay un caso efectivo que sí te lo demuestra, que fue la tipología nueva que se creó en el 2019 del robo violento de vehículo, que anteriormente era un robo de vehículo más, pero en virtud de los, como dice Jorge, que de que eran casos de robos con una metodología distinta, con una violencia distinta, se tipificó de manera distinta para ser medido a través de las estadísticas administrativas de las policías y poder ver, pues, a visualizar ese tipo de cosas. Estadísticas también de homicidios te da cuenta de que ha aumentado, por ejemplo, lo que son el uso de armas de fuego, que ahora son la mayoría de los homicidios son con un uso de arma de fuego. Un tercio más, un 40% de los homicidios se vinculan al crimen organizado y un 20% son de cadáveres que se encuentran en la vía pública, lo cual te demuestra que ha cambiado un poco la naturaleza de este delito, que anteriormente era más vinculado a violencia intrafamiliar, a riñas entre personas conocidas, y hoy en día está vinculado más que nada a lo que es sicariato, justiciamiento. Creo que en este sentido la propuesta constitucional crea ciertas instituciones, que algunas de ellas incluso están en discusión hoy día en el Parlamento, es verdad, pero que esta Constitución, con el voto a favor, acelera un poco esa discusión. Una de ellas, por ejemplo, es la Fiscalía Supraterritorial que tú mencionabas, que yo creo que es urgente su creación en Chile, y yo creo que hay un diagnóstico común en todos los sectores políticos de qué se necesita, por algo se está discutiendo también en el Congreso. ¿Puedes profundizar en ese punto? ¿Cuál sería el aporte? ¿Cuál es el aporte al respecto? Es lo siguiente, que hoy en día las fiscalías están separadas por los límites regionales y funciona un poco con cada una con un criterio distinto, que hace un poco también una de las revisiones pendientes que se tiene que hacer del Ministerio Público. Cada fiscal regional es un poco dueño de su propio feudo y tiene criterios específicos para tratar los delitos que ocurren en su territorio. Sin embargo, el crimen organizado nuevo, al que no estábamos acostumbrados en Chile, no tiene lógicas territoriales de la lógica de los márgenes políticos del territorio nacional. Entonces, para eso se necesita una visión que es mucho más macro, que tiene que tener una visión un poquito más elevada, que no obedezca a estos parámetros, y para eso se necesita una fiscalía supraterritorial que efectivamente pueda tener las facultades de unificar criterios para perseguir estos delitos en todo el territorio, y no que tengamos que lidiar con el criterio de un fiscal en un territorio y el criterio de otro fiscal en otro, cuando el fenómeno es mucho más macro y transversal. Eso responde también, por ejemplo, a que el crimen organizado tiene redes que superan la frontera administrativa. O sea, si supera la frontera administrativa de los países, ¿cómo no nos supera la frontera administrativa interna de los países? Por eso es ridículo, porque esa es un debate también pendiente, que no está, no es un debate constitucional propiamente tal, pero un debate pendiente que es la reforma, la revisión de la reforma procesal penal, un poco, pero hoy en día yo creo que con este texto sí se avanza, se acelera un poco la discusión de algo que sí tiene que hacerse, y yo creo que sí hay un diagnóstico común y compartido entre los sectores políticos que tiene que avanzarse en esta materia. ¿No es una innovación esta Fiscalía Supraterritorial? ¿Requiere otras instituciones que también operen para dar ese impulso a la reforma que se hizo en los años 90, 2000 y actualizarla? Mira, la Fiscalía Supraterritorial es de todo plausible, digamos, es una muy buena iniciativa que viene circulando desde hace años y que ya está en discusión en el Parlamento. Entonces tampoco es novedad esta propuesta constitucional, porque está hoy día en discusión en el Parlamento, se envió ya un proyecto en ese sentido, hubo mociones de parlamentarios de la izquierda, la derecha, de distintos sectores políticos que plantearon esta iniciativa también, haciéndose oídos de algo que estaba en discusión en el ambiente y apoyado, yo diría, por el fiscal nacional también. Entonces, me parece positivo, yo creo que es algo que está en discusión en el Congreso, que va a salir, yo creo que luego, hay mucho consenso en eso, y lo que hay que hacer es también, hay otras iniciativas que hay que abordar que tienen que ver con política pública. Por ejemplo, está en discusión en el Congreso un sistema nacional de inteligencia. ¿Ya? Tenemos que avanzar hacia un sistema. Hoy día tenemos nosotros una agencia de inteligencia, la ANI, digamos, que es una pequeña oficina acá en el centro de Santiago, con una pequeña cantidad de funcionarios, pero además con pocas atribuciones. No pueden tener labores operativas, sino que básicamente de análisis de información. Entonces, ahí es muy importante que nosotros avancemos en esa discusión al Congreso, un sistema de inteligencia del Estado que permita perfeccionar, unificar la labor que realiza el Ejército, las policías en materia de inteligencia, y tener mayores posibilidades invasivas, digamos, para investigar
La delación compensada, por ejemplo, que se usa hoy día en los delitos económicos, claro, creo que es clave que podamos nosotros ocupar ese mecanismo para el crimen organizado, para la corrupción, para distintas otras materias. Entonces, creo que por ahí va el aporte y los desafíos que tenemos. En materia judicial, ¿hay algún desafío pendiente también en esta materia? ¿O pasa solamente por la parte del Ministerio Público y su relación con las policías? Sí, yo creo que ahí igual hay cosas que hay que... Mira, todo el sistema de procesamiento en Chile está fallando. Hoy día tú tienes que el Ministerio Público tiene capacidad para judicializar apenas un 32% de los delitos que llegan. O sea, le está llegando anualmente al Ministerio Público 1.400.000 causas al año. Y de ese 1.400.000, apenas un tercio, un 32%, el Ministerio Público la judicializa, que no significa que aclare los delitos, sino que significa que algún trámite se hace. Se manda una orden de investigar, se manda un oficio a las policías, se tratan de recopilar antecedentes. Pero finalmente, para llegar a condena, tenemos apenas que alrededor del 4% de los delitos que se denuncian llegan efectivamente a una condena, digamos, a una sentencia definitiva condenatoria. Por lo tanto, tenemos un problema aquí que es una cadena donde está la policía, está el Ministerio Público con las distintas fiscalías y luego los tribunales de justicia que tienen que claramente tener, yo diría, una mayor empatía hacia poder efectivamente juzgar con la mayor celeridad posible, fortalecerse también como poder del Estado para mejorar las condiciones que hay en materia de seguridad y justicia. Perfecto. Hay un tema que fue muy controversial en el proceso anterior, que fue la consagración de los estados de excepción, estado de excepción constitucional que se han utilizado en nuestro país por materia sanitaria, ¿cierto? Por materias de seguridad, tanto en el norte como en el sur de nuestro país. Precisamente la crítica de que estaban borrando algunas de las atribuciones que podría tener el Estado en materia de estado de excepción. En esta vuelta, en este proceso constitucional, quedaron los estados de excepción consagrados y con algunas novedades, como quiero destacar la más importante, y que incluso llegó a que se fuera a la comisión de expertos y que pasara también por el periodo de observaciones dentro del proceso constitucional, que fue el estado de sitio, donde se le agrega también que la causal sería la grave conmoción interior o un acto terrorista, que así lo declara el presidente, ¿cierto?, con acuerdo del Congreso Nacional. Esta añadidura es una innovación importante. Mira, yo creo que el tema terrorismo también es uno de los flancos que más se avanza en esta propuesta. Está lo que dices tú, que efectivamente, para mí, que también revisé el proceso anterior, que estuve muy atento, fue un agrado ver que al menos en esta discusión los estados de excepción, que son herramientas que han utilizado todos los gobiernos, que incluso este gobierno, que cuando estaba en oposición era muy crítico alguno, los ha utilizado incluso más que nadie, sobre todo en la macrozona sur, hayan estado como transversalmente aprobados para ser utilizados. Creo que se innova en materia de terrorismo respecto a esa materia, se innova en materia de terrorismo también en algo que es muy importante, que es el reconocimiento a las víctimas y la recompensación a las víctimas, tanto material como psicológica. Creo que sí lo es, creo que lo es, y creo, bueno, y también agarrándome algo también que se dijo en el bloque anterior, es que creo que sí, efectivamente hay algunas de estas materias están en discusión en el Parlamento, en el Congreso, es cierto, pero creo que las materias no son excluyentes. O sea, creo que se puede avanzar por las dos vías y creo que, insisto, que el aprobar este texto con las materias que se incluyen, que creo que hay consenso incluso en este panel, acelera un poco la discusión, porque creo que muchas de estas instituciones, de estas nuevas regulaciones, se necesitan cuanto antes. Y los procesos del Congreso son un poco más lentos que los que pueden ser el proceso de un texto aprobado. Entre ellos está la Fiscalía Supraterritorial, también está la Defensoría de Víctimas, que es otra materia que en este momento, hace poco, el gobierno presentó un proyecto, recién iniciando su primer trámite, y que a través de este texto al menos tendría bastante del campo avanzado respecto a los cuales son sus atribuciones, como la elección de sus autoridades y un etcétera. No es muy extenso, pero sí es avanzar en un campo. Entonces creo que hay cosas que se innovan y creo que por eso creo que sí es positivo este texto en corto, mediano y largo plazo para temas de seguridad. Porque las herramientas que tiene el Estado para combatir estos fenómenos como el terrorismo, ¿son suficientes lo que hay hoy día? ¿La propuesta es una innovación según tu criterio o
mantendría también el... Mira, voy a sonar repetido, pero creo que también en el caso de estas propuestas nosotros tenemos cosas que ya están en la Constitución vigente, o sea, en la Constitución vigente que ¿Te habría creo... gustado alguna otra atribución que se agregara en la Constitución o según tu criterio pasaría simplemente por gestión? Mira, o...? Yo creo que las constituciones, más bien soy de la tesis de aquellos que piensan que las constituciones deben ser breves, ¿ya? ¿Qué pasa si tú, y qué tiene de contraposición frente a lo que decía Daniel? Bueno, es cierto que está en la ley, pero que está en la Constitución, ¿qué más le hace? Bueno, el problema es que cuando tú constitucionalizas una norma, haces más rígida después su modificación, porque puede ser que ahora estemos pensando en un tipo de terrorismo y en unos 5 o 10 años más surja otra modalidad, otro tipo de cosas que haya que modificar, y ciertamente siempre es más fácil modificar una ley que estar modificando una constitución, digamos. Entonces, yo creo que tanto los estados de sitio, los estados de excepción, están en la Constitución actualmente vigente, que es fruto, curiosamente, de una convergencia de voluntad, porque acordémonos que la Constitución vigente viene del tiempo de la dictadura, digamos, pero luego se le han metido muchas manos, del año 89, cuando un acuerdo de la oposición, entonces oposición, gobierno, para hacer una primera gran reforma a esa Constitución del 80, y luego el 2005 con un montón, o sea, son 69 modificaciones que se le han hecho. Entonces, al final, la Constitución vigente actual, fíjate que es la convergencia de distintas voluntades nacionales, y el tema del terrorismo está ahí, el tema de los estados de excepción está bastante bien planteado. Entonces, no veo yo un aporte, una innovación en ese sentido. Y respecto de otros temas, fíjate que yo creo que tal vez los temas de dignidad, de respeto entre las personas, yo creo que dice cosas la propuesta, pero yo creo que sobre todo hay que tratar de crear en el país, por la vía de la educación, pero también con un mensaje muy claro en estos textos legales o constitucionales, con el debido respeto y la convivencia nacional, el respeto a la libre expresión, a la opinión de los otros, a la no discriminación. Todos esos temas, yo creo que en Chile hay mucha violencia, mucha agresividad, y yo creo que ahí a lo mejor se podría avanzar también en plantear iniciativas en ese sentido. Jorge comentó sobre el rol de las municipalidades, las comunas, sobre la seguridad. Daniel nos comentaba sobre las víctimas. Todo eso lo veremos en el siguiente bloque después de esta pausa. Agricultura TV. Ya estamos de regreso en el tercer bloque de este programa con el tema de seguridad y en especial con el tema de la seguridad pública. La propuesta de nueva constitución ahí contiene algunas innovaciones respecto, por ejemplo, a atribuciones que se le podrían dar a los directores de institutos educacionales para que puedan sancionar o prevenir los desórdenes de convivencia, restablecer el orden. También hay un capítulo de defensa y un capítulo de seguridad pública que contrasta con el proceso anterior, donde habían grandes polémicas respecto al tema de cómo consagrar la seguridad en general en una propuesta constitucional. Y ahí, Daniel, consultarte respecto a las distintas perspectivas que habían en el proceso anterior, en el borrador rechazado, donde habían algunas omisiones o quizás también temas de perspectivas ideológicas en la formación de las policías. ¿Compartes esa tensión? ¿Existe todavía? Creo que en esta propuesta ya no existe. Creo que en el proceso anterior, efectivamente, como tú dices, habían ciertas omisiones que abrían la puerta a lo que fue una acusación en su momento para mí legítima del ingreso de ciertas ideologías o de la potencial peligro de ciertas ideologías en la formación de policía. La principal era que se omitía el hecho de que las policías tenían que ser integradas exclusivamente por sus escuelas.
como también no se nombraran a las policías como Carabineros y PDI, que es algo que sí tiene esta propuesta, porque a mi juicio me parece positivo. Y efectivamente, a mí así como comentario general, me ha alegrado profundamente que, a diferencia del proceso anterior, las polémicas respecto a seguridad han sido muy pocas. Han existido algunas que podremos discutir un poco más adelante en este último bloque, pero han sido muy pocas y muy puntuales, a diferencia del proceso anterior, que había muchas más. No solamente por aquello que se aprobó, sino por aquello que se rechazó y que fue propuesto, como por ejemplo la condena al terrorismo, entre otras cosas. Así que me parece que en ese peligro que existió y que fue discutido, y esa alerta que existió, ese debate en torno al proceso pasado, fue resuelto correctamente en este proceso y no está latente ese peligro. Jorge, tú has escrito incluso un libro sobre el tema de las policías, ¿cierto? De la posible reforma Carabineros. En el proceso anterior se hablaba incluso de reformular, con adjetivos un poquito más fuertes en cuanto a las policías. ¿Qué visión tienes tú respecto al proceso anterior y cómo quedó consagrado en tu visión en esta parte de la propuesta? Mira, yo soy crítico del proceso anterior. La verdad que creo que el proceso anterior estuvo dominado por un sector ideológico muy marcado de izquierda, digamos, que cometieron errores y que sucedió lo que sucedió, que esa propuesta fue rechazada precisamente por no lograr el consenso, por no tener la apertura a otros sectores del país. Pero siento lo mismo con la propuesta actual, ¿eh? Para serte muy franco, yo creo que la propuesta actual a lo mejor no llega a los mismos extremos que la otra, en que llegaba a situaciones incluso caricaturescas, pero creo que la propuesta actual, el país lo ha observado, es claramente la imposición de una mayoría circunstancial de un sector del país que logró aprobar esta propuesta, y quedando un gran sector del país, que a lo menos es el 50% del país, digamos, no conforme y no concurriendo a ese acuerdo. Entonces, creo que la propuesta en ese sentido comete ese error y por lo tanto no me identifica. Y a propósito de lo que se decía, fíjate, en el caso concreto que tú colocabas como ejemplo de los inspectores, creo que eso puede generar una gran polémica, porque si hoy día tú tienes una crítica de los profesores a nivel nacional, es que se les sobrecarga con demandas. Están reclamando, digamos, porque tienen evaluaciones, quieren que se les quite una de las evaluaciones que tienen permanentemente, se les recarga con registros de asistencia, con una serie de trámites, con mucho trámite administrativo, y que hoy día tú le des la señal de que ellos van a tener, o los directores van a tener una cierta competencia. La verdad que creo que ahí puede haber una reacción muy polémica de decirte, perdóname, pero yo no soy policía, yo no puedo estar controlando, qué sé yo. Distinto es si lo pensamos como promover, digamos, la buena convivencia, la no discriminación, el respeto a otro, pero eso hoy día existe y está en la Ley General de Educación y está en otras piezas. Entonces, creo que por ese lado no tiene sentido. Ahora, por otro lado, en materia policial, yo creo que es muy importante ahí avanzar. Yo he dicho, las policías chilenas tienen que avanzar, sobre todo Carabineros, hacia una modernización. Acordémonos que se armó una comisión para la reforma en tiempo del gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, porque había sucedido todo este escándalo del Paco Gate, digamos, un tremendo desfalco al Estado de 30.000 millones de pesos, digamos, una cosa gravísima. Entonces vino un tal desprestigio a la institución y un cuestionamiento, 128 oficiales que tuvieron que salir de la institución, que se dijo, bueno, aquí hay que hacer un proceso de modernización, de reforma, y esa comisión y ese documento se instaló en el gobierno de Sebastián Piñera, todavía existe y se ha avanzado poco, y yo creo que hay consenso ahí entre los distintos sectores del país que tú tienes que avanzar. La policía chilena tiene que estar más capacitada, tiene que haber una formación por competencia que signifique no solo que sepan marchar, que sepan, digamos, respetar a los oficiales, saludarse, llenar un parte policial, sino que efectivamente actuar policialmente, investigar, custodiar el sitio del suceso, y creo que en esas materias todavía falta bastante. Por lo tanto, creo que el desafío nuestro está en tomando y quedándonos con la Constitución vigente, porque creo que tiene la Constitución vigente más consenso que la anterior de la Convención y esta que se está proponiendo, y perfeccionar las instituciones que están llamadas a mejorar la seguridad de la población. Perfecto. Daniel, te leía en estos días en el Mercurio, donde mencionabas tú cierta falta de información respecto a la seguridad en la sensación, y que podríamos ver cómo la gente tiene más miedo de salir a las calles, ¿cierto? Etcétera.
por fenómenos delictivos, pero también violencia. Y en esa violencia hemos visto, por ejemplo, que a veces en algunas escuelas públicas se ha visto fenómenos de violencia que rayan en lo delictual o derechamente son actos delictivos. ¿Hay ahí alguna mención que hacer? ¿Hay distinciones que hay que hacer para abordar estos temas? ¿Y en la propuesta combaten esos puntos? Claro, en la propuesta se habla, por un lado, de aquellos instrumentos que tienen que haber para el tema de delincuencia propiamente tal, para el crimen organizado, por un lado, para el terrorismo, para la creación de nuevas instituciones, para proteger a las víctimas, y también se habla tangencialmente, o ni siquiera tangencialmente, como centralmente en el tema de violencia. Una de las cosas, la que mencionaban acá, del más o menos el deber o la facultad que tendría la comunidad educativa para poder velar por que se cumpla la buena convivencia entre los establecimientos educacionales, porque lamentablemente se ha creado una realidad en nuestro país que ya lleva larga data, muchos años, que es el hecho de que sobre todo los liceos emblemáticos se transformaron en lugares donde se expresa una gran cantidad de violencia y violencia política. Violencia política que también, en esta nueva propuesta, bueno, es algo que también existe, también se castiga a aquellos movimientos, partidos que inciten a la violencia política, que también encuentro que ha sido uno de los grandes males que hemos tenido en temas de seguridad, orden en nuestro país últimamente. Y respecto, bueno, también aprovechando la ocasión para el tema de la modernización de las policías, yo coincido que es una de las grandes pendientes del país, que efectivamente el gobierno anterior avanzó en esta materia, dejó una reforma andando que tenía más o menos un consenso, porque se creó a través de un proceso en que invitaron a personas de amplio espectro político. Esa reforma tenía un 34% de avance al inicio del 2022. Ahora quedó como que le hicieron borrón y cuenta nueva y quedó pendiente. Y una de las materias de esa reforma que tenía alto consenso era la especialización preferente. Yo creo que efectivamente algo en eso se avanza en esta propuesta, en efectivamente dotarle a Carabineros y a la PDI funciones específicas que no se contrapongan. Efectivamente, una de que Carabineros se dedique a lo que es el resguardo del orden público, o sea, del orden público, la seguridad interior del Estado, y que la Policía de Investigaciones se dedique a lo que es su función principal, que es la investigación propiamente de los delitos. Yo creo que algo en eso se avanza en esta propuesta. Hay otros temas que avanza la propuesta que son respecto a la colaboración con las municipalidades de las policías, y también hay normas que mencionan el uso racional de la fuerza. ¿Cómo lo ves tú estas propuestas que hay en el borrador de nueva Constitución? Mira, hay en el Parlamento también en discusión una propuesta que hizo el gobierno al inicio del gobierno de la creación de un nuevo sistema municipal de seguridad pública. Hay un proyecto de ley en concreto que se está avanzando y que va a dotar a los municipios de nuevas atribuciones en materia de seguridad. Se profundiza mucho en el rol de los inspectores. Ustedes saben que venimos teniendo los municipios inspectores de seguridad desde hace años, y sin embargo estaban en tierra de nadie, no estaba legislado, no estaba formalizada, digamos, la figura que tenían estos inspectores de seguridad municipal. Entonces esta ley busca formalizar eso, construir mayor equidad para que todas las comunas puedan tener un mínimo de recursos que les permita también contar con estos móviles, digamos, de seguridad ciudadana, fijar bien cuáles son las atribuciones. No se trata de armar otra policía municipal, nadie quiere eso, pero sí dotarlos de protección, de chaleco antibalas, de casco, qué sé yo, para que puedan ejercer sus funciones. Entonces yo diría eso está en discusión en el Parlamento, qué bueno que está ahí. ¿Las armas de fuego serían el punto rojo? Claro, las armas de fuego claramente nadie comparte o nadie quiere, hasta donde yo he escuchado que los guardias municipales puedan llegar a tener armas de fuego. Eso en Chile solo son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y los vigilantes para casos especiales, digamos, que pueden usar armas, pero no en ningún caso los guardias municipales. Ahí pueden tener bastones retráctiles, pueden tener, en fin, gas pimienta y una serie de otros armas o dispositivos no letales que se usan y que permiten construir más seguridad, más protección. Y había una segunda parte de lo que tú me dijiste que no sé si se me quedó el uso de racional de la fuerza. Claro. Mira, en ese a mí me preocupa un poquito porque ese es un tema siempre bien controversial. Yo creo que hay que darle el apoyo a las policías para que sepan que están plenamente facultados para usar su arma en caso en que esté en peligro la vida de ellos o la de un tercero. O sea, en caso de ser amenazados con un arma y que esté en peligro la vida de ellos o de un tercero, lo dice la Convención Internacional de Naciones Unidas, lo dicen todos los organismos internacionales, es legítimo el uso de la fuerza.
pero hay que tener cuidado con que eso no signifique, digamos, un uso indiscriminado de las armas de fuego, porque pueden morir muchos inocentes. Entonces, ahí creo que la Constitución opta por una cosa rara, porque en vez de, primero, entra un tema muy específico que no encuentro necesario que esté regulado, para eso está la ley que esté en la Constitución, y la referencia que hace es para decir que van a estar eximidos de responsabilidad en determinadas circunstancias. Antes de decir, digamos, cuál va a ser la restricción, está hablando de eximir de responsabilidad en el uso de armas a los funcionarios policiales. Entonces, ahí creo que se produce una confusión un poco innecesaria, pero en fin, en lo que hay que avanzar, digamos, claramente en dotar a las policías de mayor preparación, que tengan. Hoy día Carabineros ha anunciado, ya está eliminando los revólver para usar todos pistolas, que es un armamento mucho más moderno, que les permite más cantidad de municiones, en fin. Todos esos avances hay que hacerlos, se están haciendo y hay que trabajar en eso, y ojalá construir, te diría yo, una política de Estado en materia de seguridad. A eso apuntaría yo, o sea, reconozcamos que aquí todos los gobiernos han prometido más seguridad, pero que ninguno ha logrado un gran avance, ¿me entiendes tú? Sino pequeño avance, en los distintos gobiernos de distintos sectores. Por lo tanto, coloquemos altura de mira, fijemos políticas de Estado que nos permiten avanzar en este tema, y creo que la solución no va por al lado de la Constitución, sino que va por un gran pacto nacional o acuerdo, una política nacional en materia de seguridad pública que logre avanzar en estos temas tan delicados. Daniel, en los últimos años Carabineros se vio muy afectado por justamente la legitimidad del uso de la fuerza, una legitimidad que tenía en las normas, pero al parecer en las calles no, y fue bastante episodios bastante dolorosos que se vivieron en las calles de las principales ciudades. Este es un tema delicado. ¿Se trata bien en esta Constitución? ¿Es un tema que pasa también? Sí, yo creo que, mira, no hay... Efectivamente se necesita un acuerdo nacional en términos de políticas públicas. Se hizo uno el año de 2018 que logró avanzar harto hasta que llegó el octubre del 2019, y creo que efectivamente hoy día, estando viviendo bajo las consecuencias de ese estallido, creo que no hay mejor acuerdo nacional que la Constitución. Y en ese sentido, creo que lo que se hace acá es que justamente las constituciones son hijas de su tiempo y se consagra un poco un respaldo a Carabineros en esta facultad que es la eximiente de responsabilidad penal, que se hace igual se dice la norma, con pleno respeto a los derechos humanos y bajo la lógica de el uso racional de la fuerza, porque es algo muy técnico, pues lo que se hace ahí, que es un poco lo que se hizo también con la ley Nain Retamal, que nació, que en su momento surgió o agarró fuerza por caso de asesinatos a Carabineros. Se invierte un poco la carga de la prueba. Usualmente todos nosotros como ciudadanos podemos hacer un uso de la fuerza en defensa personal o defensa legítima, tanto nuestra como de otra persona, pero nosotros tenemos que probar que efectivamente hicimos uso de esa fuerza, esa violencia, porque estábamos defendiéndonos nosotros a otra persona. Y nosotros tenemos que probar eso. Pero creo yo, y eso es como el espíritu de esta norma del artículo 123, lo que fue la ley Nain Retamal, que tanto las fuerzas de orden como las fuerzas armadas, que son las personas que nosotros en este como acuerdo de pacto social el uso como legítimo de la violencia, para que ellos lo hagan, la prueba tiene que ser al revés. Yo creo que el Estado se tiene que asumir que ellos están haciendo un uso racional de la fuerza, y la carga de la prueba tiene que ser, uno tiene que probar que no lo está haciendo. Creo que eso tiene que ser, porque ellos no son ciudadanos comunes, no son como las personas que estamos en este panel, ¿no? Que ellos son personas que el Estado le ha entregado esta facultad, que los ha entrenado para esto. Y creo que en esa materia está bien consagrado. Creo que... Perfecto. Nosotros en República tenemos y diseñamos, incluso el año pasado, el semáforo constitucional, donde clasificamos distintas normas de acuerdo a si eran verdes, si eran positivas, si eran rojas, si hay alguna alerta, o amarillas, donde habría que tener algún cuidado. ¿Hay alguna norma que quieras clasificar según este semáforo constitucional de la propuesta? Mira, de todas maneras clasificaría con rojo, yo con luz roja, la propuesta de exención de las contribuciones, porque digo, Chile es un país desigual y lo que se está haciendo con esa propuesta es profundizar la desigualdad. O sea, claramente son los sectores más altos de ingreso en el país los que pagan contribuciones, pero eso va en beneficio del 90% de la población
que viven en comunas que necesitan iluminación, que necesitan pavimentación, que necesitan cámara, en fin, áreas verdes y todo lo demás, y eso se está poniendo en peligro. Fíjate que son 750.000 millones. Yo estaba viendo, es como la mitad del presupuesto en salud. Entonces alguien me decía, no, pero es que después se dice que se pueden haber, o se va a hacer un plan para reemplazar esos recursos. La verdad que unos recursos... O sea, imagínate lo que ha pasado con el CAE, que han querido, digamos, también decir vamos a condonar el CAE, pero es tanto la magnitud de recursos que no lo han podido hacer, digamos. Bueno, con esto va a suceder algo así. Está en la magnitud de recursos que claramente van a pasar 10, 15, 20 años y no se va a poder solventar ese. Entonces, roja. Roja, de todas maneras. Daniel, ¿alguna norma que quieras destacar? Sí, de varias, yo creo que me voy a quedar con una, que es la Defensoría de las Víctimas, luz verde absoluta, es una promesa que han hecho muchos gobiernos, es una patacoja que tiene el Estado, de las víctimas que cada vez aumentan cada año, que están desprotegidas. Creo que con esto se avanza en algo, se acelera, se pone la pata en el acelerador, votando a favor el 17 de diciembre, vamos a tener mucha más certeza a los ciudadanos y quienes han sido víctimas del delito de tener una institución que los respalde. Bien, pues junto con agradecer a nuestros invitados, agradecer también su presencia en este capítulo, esperemos que haya sido de una ayuda para que este 17 de diciembre voten informados, que es lo más importante de cara al plebiscito del 2023. Muchas gracias por acompañarnos.